tenemos que ver primero al núcleo solitario. Les decía que este núcleo solitario está puesto así, que en realidad tiene dos componentes, una cabeza y lo que es una cola. ¿Derivado de qué placa es? Alar. Por lo tanto, son neuronas que en el desarrollo son sensitivas. Y aquí en la cabeza ya hablamos de dos tipos de sensibilidad, la propia de los sentidos, que es la sensorial o específica, y la sensibilidad general. Bueno, aquí vamos a ver que en la cabeza de este núcleo solitario vamos a encontrar desde lo que es el séptimo par, el noveno y el décimo par, que van a constituir la parte sensorial del gusto. Estamos hablando, si se acuerdan, la bilingual, ¿verdad? Que aquí adelante era justamente el séptimo par, aquí atrás era el noveno, y lo que es la parte de las papilas gustativas de la faringe era el décimo o el neumogástrico. Fíjense que aquí hay un núcleo ya, un origen real para el neumogástrico. Aquí estamos viendo un segundo núcleo, aquí un segundo núcleo hemos visto, aquí estamos viendo un tercer núcleo de origen real del neumogástrico, ¿sí? Como ejemplo. Bueno, y el resto corresponde también aquí abajo el núcleo caudal del neumogástrico y también del vago. Pero aquí en la cola vamos a encontrar ya no la parte sensorial, ¿sí? Aquí viene el gusto, sino aquí vamos a encontrar la sensibilidad general, que estamos hablando fundamentalmente de presión, ¿sí? Y vamos a ver que el glosofaringio hace, junto con el neumogástrico, un botón que es el seno carotídeo, la bifurcación de las carótidas, para que por presión, por gradiente de presión o por concentración de dióxido de carbono, esto se estimula para aumentar o regular nuestra presión, para cerrar nuestras arterias o para dilatarlas. El otro directamente va a estos núcleos de lo que es el pecho, a los tubérculos cuadrigémenos inferiores, y de estos sube hacia el tálamo, y del tálamo se dirige a lo que es el área 41 y 42, que es el primer giro temporal o el centro primario de la audición, ¿sí? Que, o mejor, del gusto, no de la audición, me estoy equivocando aquí de nada me estoy adelantando lo que les tengo que explicar, ¿sí? Entonces sube hasta los centros primarios de la gustación, que es la corteza cerebral. Entonces, esa es la conexión que tiene la parte sensorial, y esta es la otra conexión que tiene de acuerdo a la sensibilidad general o la sensibilidad a la presión. Ese es nuestro núcleo solitario. Luego tenemos ahora estos, que son los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares vienen de neuronas que salen de los conductos semicirculares y están llevando también esa sensibilidad especial que es del equilibrio. Aquí encontramos esta neurona que viene de un pequeño ganglio ahí, que es el ganglio de Scarpa, ¿sí? En el laberinto del oído, y de ahí va a estos núcleos que son vestibulares, para luego estos recién subir, como el otro les decía, hacia lo que es el ganglio inferior o el ganglio cuadrigémeno inferior, y este recién sube a lo que es la parte de la corteza cerebral. Estos otros, que son los cocleares, directamente estos cocleares están llevando el ventral y el dorsal, que vienen neuronas del otro elemento que tenemos en el oído interno, que es el caracol, de un órgano que es el órgano de Corti. De ahí vienen esas neuronas para llevar la vibración
que va a transformar en sonido, y este sube de igual manera hasta la parte de estos ganglios geniculados y sube recién al área 41 y 42, que corresponde al hemisferio temporal o al primer giro temporal, para formar el centro primario de la audición. ¿Sí? Eso me estaba adelantando. Entonces tenemos núcleos: solitario, que es sensorial y sensitivo; los núcleos vestibulares, que son sensoriales del equilibrio; y los dos núcleos cocleares, que son de la audición, también son sensoriales. Nos falta este, que es el espinal, núcleo espinal del trigémino. Y aquí vamos a encontrar que este núcleo, ¿sí?, tiene esa forma. Tiene una parte cefálica, una parte caudal y una parte interpolar, que así se denomina, interpolar. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? Que vamos a estar recolectando primero aquí. Vamos a recolectar en la cabeza 51, 52 y 53. Así rápido. ¿Por qué 51, 52, 53? Una pequeña breve abreviación, porque es el quinto par, la primera rama, la segunda rama y la tercera rama del trigémino, ¿verdad? ¿Y dónde se instauran estas ramas del trigémino? ¿En qué parte? Es la parte sensitiva, ¿verdad? Toda esta parte que es sensitiva general, donde va a estar la vía termoalgésica, la vía protopática, la vía propioceptiva consciente, se encuentra aquí. Y si nosotros recordamos ese dibujo, veíamos que todo esto era la tercera rama del trigémino, todo esto era la segunda rama, y esta constituía la primera rama del trigémino. ¿Se acuerdan? Las ramas del trigémino a nivel cutáneo, a nivel de la piel. Y les dije, cuando estamos viendo trigémino, no se van a olvidar que hasta aquí es el territorio sensitivo del trigémino. Esta es la tercera, este es el segundo. Entonces, los núcleos de origen, o el origen real de esta parte sensitiva, está en la cabeza del núcleo espinal del trigémino. Y abajo continuamos con la parte sensitiva del glosofaringio, otra vez el glosofaringio, otra vez el neumogástrico, que van a corresponder a la parte sensitiva. ¿Sí? Lo que es aquí no es el glosofaringio, es el facial, ¿sí? Porque el facial está dando a la parte externa, aquí atrás de todo lo que es el pabellón auricular, lo que es la membrana timpánica y lo que es el conducto auditivo externo, que es el territorio sensitivo del facial. Entonces, ese territorio sensitivo general está en el núcleo espinal del trigémino. Y la parte del neumogástrico, aquí estamos viendo la parte de la sensibilidad general, de acuerdo a la presión y al dolor también, pero está representado por el neumogástrico. Y el neumogástrico representa a lo que es, a través de sus nervios recurrentes, meningios, a toda la dura madre, la parte sensitiva dolorosa que tiene la dura madre. Cuando se extiende, les decía que el cerebro como tal no huele, pero cuando hay una masa ocupante ahí, empieza a distenderse la dura madre, que es inextensible, y cuando empieza a hacer eso empieza a haber dolor, y ese dolor está llevando justamente a ese núcleo que es el núcleo espinal del trigémino. Más abajo vamos a encontrar la conexión con lo que es la parte espinal del medio. Por eso se denomina, porque esta está llegando aproximadamente a la cervical, cervical 1 y cervical 2. O sea, está sobrepasando los límites de esta región. ¿Sí? A la
la parte de C1 y C2 todavía se dirige nuestro núcleo espinal del trígido. Bueno, eso corresponde a los núcleos grises. Nos toca ver lo que son las vías o la sustancia blanca, que generalmente es la mielina o los nervios que están representados o cubiertos por mielina. Y lo básico, que es que encontramos aquí por una formación, que son vías descendentes, que se denominaban en la cara anterior estas dos formaciones. ¿Se acuerdan? Estas formaciones así. Una y dos. Eran las pirámides vulvares. ¿Por qué se denominan pirámides vulvares? Porque están en el bulbo, y además pirámides porque ahí están bajando lo que es el fascículo o los fascículos piramidales. O sea, la vía los fascículos cerebroespinales que vienen de o córtico-espinales que vienen de la corteza cerebral hacia la médula espinal, y justo en esta parte superior vamos a encontrar la decusación y el cruzamiento de esta vía piramidal. ¿Sí? Después vamos a encontrar que aquí atrás de lo que es el núcleo ventral coclear o anterior forma una decusación sensitiva o sensorial en la línea media, ¿sí? Más o menos a esta altura, y forman una especie de esta figura geométrica. ¿Qué figura es esa? Es un trapecio. Forma el cuerpo trapezoidal, los fascículos anteriores, y los fascículos posteriores forman de una al otro lado conexiones, y que se denominan estrías acústicas. Esta y esta están relacionados con el 41-42, que corresponde a la audición. Y estas estrías acústicas también se las ve en el piso del cuarto ventrículo. Y después tenemos dos formaciones importantes. Una es una formación que se denomina lenisco medial y otra formación que se denomina lenisco lateral. Sí, y lo voy a poner así, para que no se olvide. ¿Sí? Esta es la lenisco medial y esta es la lenisco lateral. Dos formaciones de sustancia blanca importantes. Acuérdense por favor esto. Esto es facilito. El fascículo córtico-espinal, el cuerpo trapezoidal, el cuerpo trapezoide, que si les pregunto me dicen que es el cruzamiento de los núcleos cocleares ventrales, y las estrías acústicas, que es el pasaje de un lado a otro lado de lo que son los núcleos cocleares dorsales. Esta parte, lenisco medial y lenisco lateral, son denominados también como la cinta de raíz medial y la cinta de raíz lateral. Lo mismo, porque lenisco, ¿sí?, significa cinta, y por eso les he puesto ahí esas cositas, porque dibujan una pequeña cintita. Y lenisco, los romanos y los griegos llamaban a lo que les colocaban a los campeones olímpicos en la frente. Era antes una cinta y luego se cambió por una corona de olivos, ¿sí?, o laureles, hoja de laurel y hoja de olivo, a los campeones que eran campeones de sus olimpiadas. Y como tenía forma de esa cinta que les ponían a los campeones y le llamaban lenisco, y se forma esta cinta, es lo mismo decir cinta de raíz media o lenisco medial y lenisco lateral.
El problema y el gran problema es ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? Y vamos a ver de dónde viene. Porque aparte de todos los núcleos que hemos visto, muchos de los propios, ¿sí? Este propio del bulbo, de la médula oblonga, hay núcleos que se proyectan. Igual lo que son las vías sensitivas tienen que pasar, las vías ascendentes tienen que pasar la médula. Y tenemos que bajar hasta lo que es la médula espinal. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué fascículos teníamos aquí? ¿Qué vías pasaban por ahí? La epicrítica, que era homolateral, y venía la contralateral, que era la propioceptiva consciente, ¿verdad? Porque la inconsciente formaba la espinocerebelosa anterior y la espinocerebelosa lateral, ¿verdad? Entonces los fascículos de Golgi y Buda se están llevando la vía propioceptiva consciente, o sea, la conciencia de todas las sensaciones que tenemos en los músculos, huesos y ligamentos, y también está llevando también la vía epicrítica, que es exteroceptiva y que es propia de ese tacto fino, ¿no ven? Acuérdense que vamos a tratar de dibujar ya, así lo dejamos ya pues rápido. ¿Qué es esto? ¿No saben? Vamos a completar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer zoom aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Una persona. Una persona recostada. Una persona. ¿Sí? Está bien chiquitito. ¿Por qué he dibujado eso? Y van a ver lo que voy a hacer ahorita. Es completita, ¿no? ¿Qué le quitamos? La cabeza. Excelente. ¿Qué queda? 50-50 vamos a dividir. Para que no se olvide. El fascículo de Golgi, ya sea la vía epicrítica y la propioceptiva, está llevando las terminaciones o todos los influjos que vienen del pie, de los pies hasta la cintura. Pongámosle así. ¿Sí? Y el fascículo de Burda hacia el externo viene todo lo que es el tórax, el abdomen y el miembro superior hasta el cuello. Lleva la vía epicrítica y la vía propioceptiva consciente. ¿Lo aprendido? ¿Entendido? ¿Y por qué cortado la cabeza? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué? Ay, no,
¿Por qué? ¿Por qué he quitado la cabeza? Porque este fascículo de Gol y Burdach no lleva la cabeza, porque recién aparece en el bulbo ese núcleo espinal del trigémino que estaba llevando la vía del dolor, la vía propioceptiva, la vía epicrítica, que corresponde a la cabeza de ese núcleo espinal del trigémino. Por eso tenemos, les he dicho, tercera, segunda, primera rama del trigémino, lo que corresponde al facial, todo esto, lo que corresponde a los músculos, la vía propioceptiva, todos los músculos masticadores, los músculos de la masticación y todo lo de adentro está relacionado con ese núcleo. Por eso hemos cortado la cabeza. Y en realidad esto, que es el fascículo de Gol y de Burdach, que aparece en una parte, en el bulbo. ¿Sí? Si nosotros este corte hemos hecho a nivel por encima del óbex óseo rojo, ¿verdad? Por encima de este ángulo inferior del cuarto ventrículo, este corte. Les he dicho que hay varios cortes, pero hay un corte en especial adicional a lo que estamos viendo que tenemos que hacer por debajo del ángulo inferior o del óbex óseo rojo, donde todavía se conserva esto. ¿Y por qué hacemos un corte ahí? ¿Por qué hacemos un corte ahí? Porque ahí todavía encontramos las dos paradas que tiene la vía epicrítica o la vía propioceptiva. ¿Se acuerdan que la vía propioceptiva y la vía consciente y la vía epicrítica hemos denominado que eran bulbópetas? Porque terminaban en el núcleo de Gol y en el núcleo de Burdach, que superficialmente era la más y la clava, en la cara posterior del bulbo. Pues ahí, en esta parte, ahí sí tenemos esos núcleos de Gol y Burdach, donde termina la primera neurona sensitiva que está llevando a la vía epicrítica y la propioceptiva. Ahí hacen sinapsis con su segunda neurona. Entonces, lo mismo se traduce ese muñequito así, sin cabeza ahí, en esos núcleos. Y de aquí entrecruzan sus fibras para de ese muñequito que estaba ahí puesto, venga aquí y venga aquí. De tal manera que esa cinta de red media no es otra cosa que esas neuronas que van transmitiendo esa vía epicrítica y esa vía propioceptiva consciente que estaba en el núcleo de Gol y de Burdach. Y nuestro personaje termina así. Paradito. Primero estaba echado aquí, ahí sin cabeza, y se para. Esa es la cinta del raíz medio. Y al terminar el bulbo, hace lo propio. Aquí está esa cinta de raíz media, y al terminar el bulbo, forma la cinta de raíz lateral, de tal manera que este va aquí y este va aquí, terminando nuestro muñequito echado. Está aquí echado de espaldas,
separa y termina echado de vientre. ¿Sí? Y esas fibras van a llegar al talo. ¿Comprendido? Así se forma la cinta del rey medio. Lo más simple para explicar la cinta del rey lateral o lenisco medial y lenisco lateral. Si yo en su examen les pongo que me ubiquen dónde está el núcleo ambiguo, ¿qué me dice? Se encuentra dorsal al núcleo olivar inferior, está por detrás del núcleo olivar inferior, está por dentro del núcleo espinal del trigémino, por delante del trígono del neurogástrico y del hipogloso mayor, y lateral a lo que es el lenisco medial y medial a lo que es el lenisco lateral. Simple, ¿no? Así de facilito. Más facilito no puede ser. ¿Comprendido? ¿Dudas? ¿Muchas? Bueno. Entonces, con esto terminamos bulbo y mañana empezamos a hacer protuberancia. Protuberancia y es parecido. Así de facilito vamos a hacer. No vamos a hacer nada difícil. ¿Sí? Bueno, entonces después les empiezo a repetir lo que vamos a hacer el examen. Va a ser a las 8:30 de la mañana, tengo que ir a sacarlo por grupo. Saben que no tienen que traer ni mochilas, no tienen que traer ni celulares, solo algo que les identifique quiénes son, porque como están viendo son pocos los que vienen y luego aparecen más en el examen, y a los que no los conozco tengo que ver. A los que no les conozco les tengo que pedir su identificación. Entonces, no necesitan lápiz, no necesitan computador, no necesitan nada. Y les recalco, el examen va a ser por la plataforma, pero no hay regreso, o sea, la pregunta responden y pasan, no hay volver atrás a revisar mi pregunta, ya no hay eso. ¿Comprendido? Para que no digan, no nos ha dicho, 2 semanas antes les estoy avisando. ¿Sí? Les voy a torturar y les voy a santiguar más. ¿Sí? Lo que estamos hablando de la necesidad. Todos, por favor, desde aquí adelante, resígnense, resígnense para su examen. Todos. Por si acaso, los reitero, es cavidad bucal, toda cavidad bucal, todo lo que es configuración externa del sistema nervioso, configuración interna del sistema nervioso, más lo que es paredes del tórax y configuración externa del corazón. Generalidad del corazón y lo que es configuración externa del corazón. Que hay de corazón a llegar, ¿verdad? Por si acaso estaba viendo ahí un libro de... Sí. Que es del doctor Ledesma, ¿no? Sí. Sí, ese es suficiente. Y por demás para que aprendan. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora sí nos vemos. Porque lo primero era,